No me voy a explayar mucho en consideraciones porque creo que tenerlos acá, las consideraciones las hacemos en el recinto o en el plenario de comisiones, más vale acá prefiero preguntar, nada más que voy a tratar de fundamentar brevemente cada una de las muchas preguntas que quizás pueda tener. La primera es del ministro anterior que se me pasó, y perdóneme, yo tenía que preguntar sobre algo, pero es ¿qué tratamiento van a tener para aquellas personas que son jubiladas y pensionadas a la vez respecto al bono de 5.000 pesos? ¿Van a ser beneficiarios, sí o no, esas personas? Esto está fuera del tema. Si le va a corresponder cobrar el bono de 5.000 pesos. Respecto a los demás temas, bueno, yo creo que quedó muy claro, recién el secretario hablaba de una visión distinta. Acá hay un impuesto que no está explicitado, que es el impuesto inflacionario. Cuando usted habla que no suben el mínimo no imponible de bienes personales y que difieren el ajuste por inflación, lo que está diciendo es que el sector productivo y la inversión va a pagar un impuesto que no está explicitado, que es el impuesto a la inflación, que claramente disminuye, obviamente, la recaudación fiscal, pero también atenta contra la capacidad contributiva, la capacidad de generación de empleo y la capacidad de inversión. Por lo tanto, creo que hay un capítulo acá, aparte de todo lo que estamos hablando, de este proyecto de impuestos, que queda explicitado. Hay otro tema que es semántico. Encontramos que el proyecto dice que vamos a suspender la jubilación, los aumentos de jubilaciones por 180 días, pero al mismo tiempo dice que eso no es congelar. Dicen que vamos a actualizar el impuesto a los derechos de exportación, pero eso no es aumentar. Y pasamos del 24,5 y tenemos un proyecto acá del 33. Pasamos del 5% a pedir una autorización del 15%. Y respecto a eso quería hacer también algunas preguntas. No quiero pasar a preguntar lisa y llanamente. Está claro en el discurso que ha hecho cada uno y de los que estábamos hablando que hay una intención, tanto en el proyecto de la licenciada Marco del Pont y de la FIP, de darle un tratamiento a las pymes diferencial. Comparto. En el sector agropecuario el 90% de los establecimientos son pymes. ¿Cuál es la razón por la que sufre semejante ahogo fiscal? ¿Cuál es la razón por la que mientras a determinados estratos productivos se le bajan impuestos, se le tienen consideraciones, en este caso específico no se distingue la capacidad contributiva y se avanza con un impuesto que, lejos de estar a la altura de, como se explicaba recién, de la evolución en el mundo de impuestos progresivos, estamos aplicando impuestos netamente regresivos, como son los impuestos a las exportaciones? Queda claramente explicitado que pocos países del mundo lo aplican. Por lo tanto, estas son dudas que uno tiene de las inconsistencias, si se me permite, con respeto, de entre lo que se dice y de lo que está explicitado en el proyecto. Y yo simplemente quiero pasar a hacerle pregunta, ministro, licenciada y secretarios. Cuando ustedes evaluaron este nivel de retenciones o este nivel de derechos de exportación o de impuestos, más allá de cómo le podamos llamar, que en definitiva es una exacción a quien vende el producto, la pregunta es sobre qué base de cálculo hicieron para determinar el nivel de rentabilidad que le va a tocar o que va a afectar a los distintos sectores de la producción. Si se hizo un cálculo sobre maíz, trigo, soja, girasol y en las distintas regiones del país. Es una pregunta, ¿y cómo les dio esos números en los distintos casos? Creo que usted, ministro Culfas, lo dejó entrever que habría una distinción entre lo que es específicamente en una de las producciones más importantes, tanto en balanza de exportaciones como en el volumen de lo que es soja, en lo que es poroto de soja y la industria del crushing, que es harina y aceite. La pregunta es si se piensa instalar un diferencial o reinstalar un diferencial para una u otra producción por lo que se habla de agregación de valor. Creo que es muy importante, y simplemente permítame darle una opinión y mostrar un caso del año 2017. Yo creo que los derechos a las exportaciones lo que hacen es sacar de recursos del interior del país para darle a la administración central, no importa quién sea el gobernante. No estamos haciendo acá que antes eran buenos y ahora son malos o lo que sea.
Esta es una posición que la he sostenido, la sostuve en el año 2018, más allá de mi pertenencia al espacio que estoy, y la sostengo hoy. Los derechos de exportación le quitan recursos a las provincias y desfederalizan la recaudación fiscal. Por eso, el presidente debe emitir un decreto, como lo emitió entonces, con lo que era el Fondo Federal Solidario, porque los derechos aduaneros no son coparticipables. Y esos recursos pertenecen al Estado Nacional y no contribuyen a las provincias, como sí lo hacen impuesto a las ganancias, impuesto a los sellos, impuesto a los ingresos brutos, el IVA e incluso el impuesto a los débitos y créditos bancarios. Por lo tanto, yo como hombre del interior de la provincia de Formosa y de toda la región, lo primero que pienso es que para desarrollar armónicamente el país, lo que tenemos que tener es una política, no importa, repito, no son buenos los impuestos, depende de quién lo aplique. Los impuestos son buenos o malos de acuerdo al resultado que producen, no a quién los impulsa. Entonces lo que uno quiere es una política armónica de desarrollo territorial. Si yo le pregunto a cada uno de los que están acá si sembrarían en Pergamino o en Formosa con este régimen impositivo, la respuesta es más que obvia. Entonces nunca vamos a desarrollar armónicamente el país. Y lo digo haciéndome cargo de dónde venimos. Porque tampoco nosotros hemos salido y roto lo que es esta estructura y pensando para adelante como usted plantea, ministro. Por lo tanto, mi visión es, se piensa en el año 2017, nosotros a todas las provincias que integraban el plan Belgrano, a las 10 provincias del NEA y del NOA, le reintegramos 5 puntos de las retenciones de la soja. Y le reintegramos a las primeras 1.000 toneladas de la totalidad de los productores. Y esto significa en sí mismo, y lo digo como aporte, porque usted habló de, creo que de segmentación o de alguna distinción, y esto en sí mismo representa una segmentación, porque 1.000 toneladas puede ser el 100% de un productor, puede ser el 5%, me da 3 minutos. Eso creo que es un capítulo importante. Sí, todo es importante, pero le pido que vaya cerrando porque hay varios en la lista de preguntas. Bueno, la verdad que cuesta. Entonces le voy a hacer preguntas lisa y llanamente sin... Bueno, ¿van a distinguir por zonas del país para hacer algún reintegro a productores de esas zonas? Otro punto. A partir de la creación de estos fondos, nosotros hoy tenemos un fondo de emergencia de 500 millones de pesos que data del año 2009. Algo así como, no lo midamos en dólares porque resulta claramente insuficiente. ¿Se va a aumentar ese fondo de emergencia? Otra pregunta respecto a los mismos fondos. Está claro que en el año 2016 y 2017 tuvimos una de las peores situaciones climáticas. Provincia de Santa Fe, 18 de 19 departamentos inundados, la Argentina en el 17 con una caída de la producción brutal. Sin embargo, los productores hoy van a sufrir esto. ¿Va a haber una decisión de impulsar algún sistema de seguro o algún sistema que permita controlar o atenuar estos impactos en la producción? Otra pregunta relativa a los fondos. ¿Se piensa de alguna manera para aliviar a las economías regionales, fundamentalmente a las cooperativas y a las producciones del Alto Valle y del NEA del país, integrar fondos a una herramienta que creo que ha sido muy importante y que nosotros debiéramos haberle dado mucho más importancia, y lamento que no se le haya dado en mi gobierno, que es Fondagro? Fondagro es una herramienta central para ayudar a los pequeños productores y a las cooperativas. La pregunta es, a partir de estos fondos que se van a sacar del campo, ¿se piensa recrear o se piensa dotar de fondos a algún sistema de fideicomiso? Otra pregunta, y ya me quedan dos. ¿Qué tratamiento va a tener la carne? Porque tengo una confusión nada más. En el decreto 37 del día viernes habla de las posiciones del nomenclador de hasta un 9%, o corríjame, o de un 9%, perdón, donde estaría incluido en esa posición arancelaria la carne. En el proyecto que estamos hablando, da la impresión que a todas aquellas actividades que tenían el 0% al 2 de septiembre del 2018 se permite hasta un 15%. La pregunta específica es, ¿qué tratamiento impositivo va a tener, en este caso, la exportación de carne a la que hizo referencia fundamentalmente el ministro? Y por último, dos más, y no molesto más, y una felicitación a la licenciada Marcón aparte.
Nosotros tenemos como país hemos tenido una política durante muchos años que se inició en la época de Néstor Kirchner, una política de generación y de trabajo con el biodiesel, de energía limpia. Y yo creo que eso es bueno. Sin embargo, países como Perú, problemas que hemos tenido con la Unión Europea y con Estados Unidos nos han impedido ingresar biodiesel en algunos casos, Perú aceite. Y si creen ustedes que de alguna manera estas medidas, en algunos casos por dumping, que ha fallado la OMC y que ha desestimado dumping, y en otros casos por subsidio, si ustedes creen que alguna de estas medidas puede afectar nuevamente, me estoy refiriendo a los derechos de exportación, puede afectar nuevamente que se nos plantee en un panel en la OMC para evitar que ingresen nuestros productos. Y por último, para la licenciada Marco del Pont, coincido con la visión que se le da, licenciada, al tratamiento, a evitar esa convergencia entre las pequeñas y medianas empresas que afectaban mucho a las pymes. Simplemente permítame decirle que lo que le pasa a las producciones de Cuyo, de Patagonia, fundamentalmente, y del NOA del país, y del NEA, donde tenemos citricultura, fundamentalmente en Corrientes, lo que tenemos es una mano de obra intensiva que necesitamos que se sostenga. Más allá de que sea un salario diferido, es una realidad cómo se contrata al personal ahí. Y lo que queremos es personal en blanco. No miremos los números desde la frialdad de la recaudación, miremos desde la posibilidad de la inclusión y de la inclusión en blanco de los trabajadores. Así que permítame eso y son estas algunas de las preguntas que le quería hacer. Gracias.